Es la advocación sevillana por excelencia. Aquí nació y desde aquí se extendió por todo el mundo. A partir de ahora, la complejidad histórica de esta devoción, su nacimiento, su sentido y su significación están recogidos en esta gran obra que se le dedica a la advocación de la Divina Pastora. El sacerdote Álvaro Román publica su tesis, defendida en Roma, en la primera monografía dedicada a la devoción pastoreña, la Divina Pastora en los escritos de Fray Isidoro de Sevilla. Se intenta esbozar un perfil biográfico de Fray Isidoro a partir de la fuente más antigua que conocemos de él y algunas pues inéditas hasta el día de hoy, y sobre todo aportando datos curiosos sobre su vida, en cuanto por ejemplo sus prácticas contra ciertas actividades sociales de la época o costumbres, como eran los bailes, las veladas, o también su implicación en el tribunal de la Inquisición, detalles curiosos que antes se desconocían o no se querían conocer, y después una buena catalogación de sus escritos inéditos y editados, que hasta el día de hoy pues estaba también muy confusa, y recopilando lo que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, en Italia, en Roma, tanto en Sevilla como en Cádiz y en Córdoba, pues hemos intentado hacer pues esa catalogación lo más exacta posible. Y al mismo tiempo, en cuanto a la metodología y epistemología de Fray Isidoro, descubrir desde sus coordenadas metodológicas pues la causa de la propia vocación. Por ejemplo, no se puede entender a Fray Isidoro si no se tiene en cuenta que su propio método corresponde a la decadencia ya de la escolástica, ¿no? Y al mismo tiempo, en cuanto a la mariología, al concepto de la amplificación de la Virgen María, en cuanto que se la comprende de una manera pues sobreeminente, ¿no? Exaltada sobre todas las criaturas. Lo cierto es que Fray Isidoro, cuando habla sobre el origen de la vocación, él escribe de puño y letra, y de hecho pues aparece publicado en La Fuente de las Pastoras o La Mejor Pastora Asunta, que fue una sencilla y mera ocurrencia. Claro está, evidentemente tenemos que comprender qué quería decir con eso de ocurrencia. Él descarta toda aparición, pero también tenemos que tener en cuenta que Fray Isidoro en aquel tiempo las apariciones no estaban al orden del día por la acechanza propia sobre los temas que ejercía la Inquisición, y también porque a él no le convenía tener ningún problema oficial con la Iglesia al respecto, cuando su propio interés apostólico dar a conocer la vocación por todos lados. Sobre si fue o no una aparición, es un tema que es muy curioso descubrirlo, cómo se desarrolla a lo largo de los siglos, ¿no? De los 3 siglos en los que se ha venido desarrollando la vocación. Por ejemplo, hasta el siglo XIX prácticamente ningún autor se refiere a la vocación como una aparición, más bien como una inspiración que tuvo Fray Isidoro, que es bien distinto. Y es a finales del siglo XIX cuando ya empieza a florecer el fenómeno mariofánico en todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, Lourdes, cuando muchos autores se refieren al origen como una aparición. Lo cierto es que es una ocurrencia, y que Fray Isidoro mismo descubría en ella pues la mano de Dios, ¿no? La providencia, puesto que se encontraba pues bastante protegido por la Virgen y animado por ella. De hecho, uno de los temas fundamentales para comprender el origen de la vocación es el hecho de que él, como capuchino, pedía la protección de la Virgen, como Juan el Bautista también pedía la protección. De hecho, es una fecha muy significativa para comprender el origen de la vocación, que es el 24 de junio, la fiesta natalicia de San Juan Bautista. Ciertamente que los hubo. Por ejemplo, Juan de Ávila, próximamente será proclamado doctor por la Iglesia, o Juan de Quirós, o Quevedo, Pérez de Montoro, muchísimos escritores. Pero desde la forma que la hace Fray Isidoro, desde ese concepto totalmente desarrollado, con su proyección iconográfica, pastoral, mariológica, mariana,
Eso es único y exclusivo de Fray Isidoro. Evidentemente, la deducción de la Virgen como pastora nace y brota de la relación con dos imágenes cristológicas, la del Cordero y la del Pastor. La del Pastor por la analogía, pero influye sobre todo la del Cordero, y lo hace a raíz de unos textos del Apocalipsis en los cuales el Cordero aparece recostado o de pie junto al trono y rodeado de muchas ovejas. Y es un texto fundamental para comprender la iconografía de la Divina Pastora. Nunca antes se había reparado en que la Virgen como pastora aparece en la iconografía como el trono en el que aparece el Cordero, el cual es seguido por todos los justos, todos los bienaventurados. O también, por ejemplo, relacionándolo con el episodio de Moisés cuando el Señor se le aparece en la zarza incombustible que no se consumía por las llamas. Eso también tendrá una relación muy interesante con el origen de las vocaciones, la misión de Fray Isidoro. Fray Isidoro, para corroborar su ocurrencia, se apoya en dos apariciones de la Virgen como pastora, una que tuvo San Juan de Dios y otra un pastor de Tarazona. Para la de San Juan de Dios ayuda pues de la obra de Antonio de Gobea, lo cual ha sido también muy interesante investigar porque hemos llegado hasta los mismos orígenes de esa tradición aparicionista. Y en cuanto a la aparición del pastor de Tarazona, lo interesante es descubrir también cómo existe el documento que nos remite a esa aparición, que es el cielo estrellado, muy difícil de encontrarlo porque Fray Isidoro lo puso abreviado y no sabíamos a qué libro se refería, pero hemos dado con él y hemos dado con el origen también de esa tradición aparicionista. Descubrimos en relación a la iconografía cómo Fray Isidoro pretende esbozar mediante el concepto de la Virgen como pastora su relación materna desde su mediación, desde su caridad, desde el ejercicio espiritual de su relación con Cristo y con la Iglesia, con Cristo fundamentalmente como Cordero y con la Iglesia como rebaño. Y lo original de Fray Isidoro es como eso que es un concepto argumental y que podríamos entender que bueno, es un concepto precioso, iconográfico, mariológico, mariano, que brota de un escritorio. Bueno, es un concepto que él lo proyecta pastoralmente y lo quiere hacer realidad. De hecho, por ejemplo, el rebaño son las hermandades que él va fundando y la funda como rebaño. Y como no, pues elementos culturales que siguen realizándose hoy en día, por ejemplo en Cantillana, que es el único sitio que se hace en cuanto al montaje del altar efímero del Risco, de la traslación de lo que es la teatralidad dentro de la oratoria de los misioneros del barroco. Es un orgullo y un desafío personal cumplido. No es lo mismo estudiar un tema que te es ajeno o que está en otra esfera fuera de ti, a algo que tú lo sientes, que lo sientes como la sangre por las venas, ¿no? Entonces, claro, es algo difícil, pero yo creo que lo he conseguido y que siendo respetuoso y habiendo disfrutado con ello muchísimo, pues he intentado dentro de la propia cientificidad de la Mariología, pues aportar esos datos tan interesantes.